Y nos encontramos una vez más aquí en La Voz Incómoda, su programa favorito del burrito fronterizo. Es un gusto, es un placer como siempre alzar la voz en nombre de todas estas noticias que diariamente están golpeando a la realidad política de México. Y es que aunque no se quiera admitir y aunque duela, moleste e incomode, algo que sí o sí está sucediendo es que México tiene una complejidad política bastante grande, que no puede ser ignorada, que no se puede evitar y que tiene que ser escuchada por los ciudadanos, por las y los mexicanos que sí nos interesamos en cuál es el rumbo que va a seguir nuestra nación, qué va a pasar con nuestros hijos y qué va a pasar con la realidad de hecho que México mantiene. Es así como el día de hoy, nuestro querido 28 de abril, tenemos una noticia bastante interesante aquí de nuestra hermosa tierra del estado de Chihuahua. Chihuahua, tú que siempre actúas, tú que siempre luchas, dio un golpe como contexto rápido, dio un golpe directo al crimen organizado, con el desmantelamiento de un mega laboratorio de drogas sintéticas, que ha sido una noticia que hemos estado tratando, no porque no haya nada más de qué hablar, sino porque es importante en un momento geopolítico de la historia mexicana en donde parecía que la corrupción, que el narcotráfico, que la delincuencia organizada en todo el país no tendría manera de ser golpeada, no había manera de detenerlos, no había cómo avanzar en la lucha. Aparece la gobernadora Maru Campos, aparece nuestro estado de Chihuahua y sale a decir, vamos a luchar, vamos a avanzar, y con acciones, con hechos y no con palabras, se encuentran con una situación bastante alarmante. El Estado libre y soberano de Chihuahua avanza, lucha, crea y sobre todo demuestra, se muestra como punta de lanza y con una estrategia interinstitucional logra un gran avance en la lucha contra la delincuencia organizada. Pero luego vino una crisis fabricada extrañamente desde el gobierno federal, pues existieron omisiones que exigían claridad y decisiones, o eso es lo que dicen en el gobierno federal. Pero la respuesta fue inmediata. El fiscal César Jauregui renunció en un acto de congruencia y responsabilidad con el cargo. No se aferró a no buscó excusas, reconoció que había elementos que debían investigarse y se retiró para no interferir con la investigación, para que nadie diga que el fiscal, como se mantuvo en el cargo, la investigación fue fraudulenta, para que nadie desvirtúe el operativo, para que nadie diga que las acciones que se han llevado en pro de Chihuahua y en pro de México, en pro de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, están viciadas. Esos son los funcionarios públicos que dan gusto, los que renuncian no porque estén huyendo, los que renuncian al cargo pero se mantienen en la lucha. Ese movimiento define un gobierno. La administración de Maru Campos no está protegiendo puestos, protege la legalidad y permite el esclarecimiento de los hechos con total transparencia y apego a la ley. No encubre errores, los enfrenta. Maru Campos fue citada en otra noticia a acudir a comparecer a la Cámara de Senadores a nivel federal. Sin embargo, ella no asistió a la reunión de trabajo que parecía cacería de brujas, convocada por el Senado sobre el caso Chihuahua, por la sencilla razón de que no existe obligación constitucional ni legal para que una gobernadora acuda a este tipo de citatorios, que no son comparecencias formales. Fue una invitación de Morena, donde intentaron convertir una comparecencia en un juicio mediático. Fue un intento de dar otra embestida. El Senado no tiene facultades para citar a comparecer a ningún gobernador, a ningún titular de las entidades federativas. Los gobernadores rinden cuentas a sus estados, a sus ciudadanos. Además, existe una investigación en curso que debe conducirse con seriedad, sin presiones políticas. Por eso mismo el fiscal de Chihuahua renunció. Sin embargo, la exposición a esta tribuna generaba vicios
que vulneran al debido proceso. Aquí hay una línea clara. Se combate al crimen con hechos y se responde cuando algo falla. Ese es el mensaje que la administración de Maru Campos está presentando. Sin embargo, se cuidan las instituciones respetando a la ley, se asume un costo político si es necesario. Mientras que allá en la Cuarta Transformación, allá en Morena, se encubre y se mira para otro lado, se tapan los ojos, se amarran las vendas y se quedan muy contentos con estos sistemas. No se traducen en investigaciones de fondo ni en consecuencias reales. Las instituciones que deberían actuar se frenan, se diluyen o simplemente guardan silencio. El resultado es el mismo en todos los casos. El funcionario permanece, el caso se enfría, se olvidan y nadie sigue denunciando. El cargo protege más que la ley. No importa lo que suceda, si estás bien apadrinado, si estás bien presentado y si tienes amigos allá arriba en las cúpulas de Morena, tu futuro está seguro. El cargo protege, como un escudo bastante duro de roer. Y no importa la gravedad de las acusaciones, el sistema parece estar diseñado para permitir que se perpetúe a los funcionarios dentro de los cargos. Una comparsa de funcionarios corruptos que hoy están ligados con el crimen organizado. No hay renuncias, no hay responsabilidad. A ellos no los mandan a comparecer al Senado, a ellos a los que denuncian por corrupción, por desvío de recursos, por enriquecimiento ilegítimo, a ellos que pactan con el crimen organizado en los municipios de los estados, allá en los gobiernos locales o en el mismo gobierno federal, ellos a los que persiguen por huachicol fiscal, a ellos no los mandan a comparecer. A Maru Campos, que lideró una combativa contra el narcotráfico, cuando se veía que ya no se podía hacer nada, a ella que decidió invertir en la seguridad del pueblo chihuahuense, a ella sí se le manda, porque aquí no es una persecución sobre lo que debería o no debería suceder en la ley, sobre la importancia o no de la soberanía nacional. Aquí es una persecución política, una lucha por el poder, una lucha risoria, que es hasta ofensiva, en contraste con la realidad tan urgente que tiene México. No hay renuncias, no hay correcciones reales, pero sí hay golpes políticos. Y eso es algo que Morena está perpetuando. Yo les pregunto, ¿por qué en Chihuahua sí hay consecuencias, pero en la Cuarta Transformación no les pasa nada? ¿Por qué hablábamos de Adán Augusto? ¿Por qué hablábamos de huachicol fiscal? ¿Por qué hablábamos de estas cúpulas del poder que se perpetúan a lo largo del tiempo? Pero nadie les dice nada a ellos. Pero cuando una gobernadora intenta luchar contra la delincuencia organizada, tiene éxito en un operativo y busca desmantelar con un golpe de más de 1,000 millones de pesos al narcotráfico en México, a ella sí la mandan como si fuera una prisionera. A ella sí la llaman para atacarla, para criticarla. A ella sí, ¿verdad? Esto es violencia política que raya en la violencia política de género. ¿Cuántas denuncias se necesitan para que alguien deje el cargo? ¿Por qué la ley aplica en un estado, en una entidad federativa, pero a nivel federal se ignora por parte del gobierno? ¿Qué mensaje se manda cuando la impunidad se convierte en la regla? Hoy que Chihuahua está haciendo lo que el resto del país dejó de hacer, aplicar la ley sin excepciones, asumir responsabilidades sin esconderse, actuar con claridad, la renuncia al fiscal no es un gesto político, es una definición del gobierno. El cargo público es una responsabilidad que debe cumplirse con honor, no un refugio. Y cuando esa responsabilidad se pone en duda, se deja el puesto para no viciar los procesos de investigación. Así se protege a las instituciones y el actuar de un gobierno que sí está dando resultados. La administración de Maru Campos demuestra con hechos, con factos, con ideales que trascienden a la realidad, no solo con palabras. Sí se puede actuar desde la legalidad, con transparencia, sin opacidad, con principios y sin prestarse al juego del golpeteo de la Cuarta Transformación. Sí se puede enfrentar al crimen, sí se puede avanzar y al mismo tiempo rendir cuentas, siempre en apego total a las leyes.
Del otro lado, tenemos a la Cuarta Transformación, a esa cúpula del poder, a ese autoritarismo dentro del oficialismo que manda llamar a la gobernadora por hacer su trabajo, que investiga a los funcionarios que sí actuaron correctamente y a los delincuentes los deja libres. A los delincuentes les crea cortinas de humo, elefantes blancos, obras estatuarias, así como a Dan Augusto, que acumula acusaciones muy graves sobre sus ligas y vínculos directos con el crimen organizado, pero sigue intocable. A él no lo mandaron a comparecer. El alcalde enfrenta rechazo, pero permanece. Una acumulación de ineficiencia, de omisiones, y no ha dejado la Fiscalía Capitalina. Rosario Piedra es señalada por negligencia criminal. Ante la crisis de desaparecidos, decidió quedarse del lado de Morena y no pasó nada. Todo queda igual porque el sistema está diseñado para eso. La diferencia es contundente. En Chihuahua sí hay gobierno. En la Cuarta Transformación hay protección política, hay amiguismos, hay nepotismos, hay corrupción. Y mientras uno respeta la ley, el otro la esquiva, pero lo ataca. Lo ataca porque con sus acciones evidencian sus omisiones, porque con que ellos sí enfrenten a los grupos delincuenciales demuestran que sí es posible, que sí se puede avanzar en la lucha por la seguridad del país. Ellos con acciones demuestran lo que allá con el discurso no han podido hacer, pero que siguen mintiendo en que intentan, y así ensucian la mala imagen la buena imagen de México y la convierten en una mala imagen a nivel internacional, porque entonces tenemos un país que está siendo visto por corrupción, por nepotismo, por omisiones, en cambio de uno que esté siendo visto por actuaciones. Y es más, cuando una entidad federativa tiene el valor de salir y actuar con el nombre de Maru Granado, de Maru Campos, con el nombre de Maru que sigue adelante con punta de lanza, luchando a favor de la lucha contra la delincuencia, nos encontramos que no, a ella no se le apoya, a ella se le critica, a ella se le trata como delincuente. Pero como siempre, esto es parte de La Voz Incómoda, donde no tenemos miedo de hablar en pro de las noticias que deben difundirse. No se vayan y acompáñennos en el siguiente segmento del día de hoy. Y nos encontramos aquí en el segundo segmento del capítulo del día de hoy para seguir hablando acerca de esa información que debe compartirse, que es necesaria de mencionar y que en México, en Chihuahua y en cada una de las entidades federativas debe hacer eco de nuestras voces hablando en pro de a dónde queremos llevar a México, de cómo queremos avanzar, de qué objetivos reales queremos conseguir lograr y cómo los vamos a lograr actuando, hablando, gritando si es necesario, pero siempre con la idea de que es más importante la congruencia, la transparencia y que el pueblo es el que manda. Y al jefe, el pueblo mexicano, hay que tenerlo informado sobre lo que de verdad está sucediendo. Y es que hoy tenemos que hacer un análisis bastante interesante. Hoy que el gobierno federal no deja de criticar al gobierno local del estado de Chihuahua, a la gobernadora Maru Campos, por haber logrado un golpe decisivo de más de 1,000 millones de pesos a los delincuentes, a los grupos delincuenciales, a los grupos de narcotráfico en el país, y que la respuesta que recibe del gobierno federal son críticas, llamadas a comparecer por parte del Senado hacia la gobernadora y simplemente reproches y reclamos como si esto estuviera mal, como si fueran el enemigo. No podemos evitar ver un contraste extraño, pero tal vez esto se deba a que, claro que genera molestia que un estado, una entidad federativa a cargo de una gobernadora sí logre lo que ellos no han podido. ¿Por qué? Porque parece que cada vez que el gobierno federal captura a algún capo, algún líder del narcotráfico, lo que sigue ya es un teatro cíclico que se ha estado repitiendo. Lo que sigue es el caos y la violencia desbordada, que daña de manera terrible a la población civil. El Estado perdió el control frente a grupos criminales que responden con plomo, incendios, bloqueos, inseguridad general por toda la República. Porque lo que sucede en Ciudad de México, en Chiapas genera destrozos, en Chihuahua, allá
en Jalisco, cada uno de los estados se genera un eco de violencia. No un eco de acciones del gobierno, un eco de violencia descontrolada, porque el Estado sigue manteniendo una imagen de que no tiene control sobre los daños que ocasionan estos grupos delincuenciales. No hay una planeación seria, no hay una capacidad real de contención a los problemas de inseguridad que golpean a México. Parece que no hay una estrategia para proteger a la población. Una vez que se ejecuta el operativo, se toma la foto y se abandona el terreno, dejando a la gente en estado de vulnerabilidad total. Minutos después empiezan los incendios, los bloqueos, los ataques, la gente encerrada, las calles vacías, los negocios quemándose, autos explotando, cosas de películas que en México se vuelven ley, porque el Estado es omiso en tener una estrategia de contención adecuada. Estamos hablando de la constante de un gobierno que no puede sostener sus propias acciones con prevención y atención real, eficiente, eficaz en el campo de acción. Tienen un objetivo, pero dejan abierto todo lo demás. El crimen organizado reacciona porque ellos parecen estar más organizados que el propio Estado. Y el Estado se achica, se hace a un lado o llega tarde. La cuarta transformación no está controlando el territorio de seguridad en el país, está permitiendo la violencia como respuesta a sus acciones y dando el mensaje de que ellos no tienen el poder, se lo cedieron a los delincuentes. El crimen reacciona y el Estado se achica. Cada operativo importante termina exhibiendo lo mismo: civiles expuestos a las acciones del crimen organizado, con un costo que ha sido terrible para México: la sangre de su ciudadanía, vidas perdidas, ciudades paralizadas, millones de dólares y de pesos en daños, familias atrapadas en medio de fuego cruzado, y al final el gobierno reduce todo a comunicados y discursos, a una idea en la mañanera que no cambia nada. Primero, podemos hablar del caso de la captura del jardinero y la violencia inmediata que se desató. Una detención del líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit y horas después, incendios de autos y negocios. Una población obligada a resguardarse en sus casas, a encerrarse como si estuviéramos en la purga, porque esto ya parece película. Autoridades piden no salir porque no tienen la capacidad de luchar contra el riesgo. Una reacción criminal sin contención efectiva. Otro operativo que termina en actos de violencia afectando a la población. En un segundo momento, podríamos hablar del caos nacional que se vivió tras la caída del Mencho hace una semana. Ataques en más de 20 estados, bloqueos, incendios y carreteras tomadas. Ciudades paralizadas, con una población que vive en pánico, con más de 60 muertos en una sola jornada. Zonas enteras convertidas en campos de batalla. El país se convirtió en una zona de guerra sin control por parte de las autoridades, durante días y días en que la sangre de los mexicanos se derramó una y otra. O cómo olvidarnos del tan famoso Culiacanazo, el operativo fallido y la rendición del Estado. Comenzamos con la captura de Ovidio Guzmán, que desató una violencia masiva, y ante la incapacidad del Estado en su estrategia para poder contenerla, para poder mantener de forma efectiva lo que sucede en México, se vivieron bloqueos, ataques armados y fuga de reos. Una ciudad completamente rebasada por el crimen. Decisiones de liberar al detenido para frenar la violencia. El gobierno cedió ante el poder criminal. El Estado se dobló frente al crimen organizado, ante una reacción que fue incapaz de prever y menos de controlar. El capo quedó libre. Lo que hace que indudablemente nos preguntemos ¿por qué cada captura termina en caos y violencia? ¿Dónde está la estrategia para proteger a la población? ¿Por qué el Estado pierde el control después de cada operativo? ¿Cuántas ciudades más tienen que arder
para corregir las omisiones, negligencias y deficiencias que tiene el Estado en su relación para manejar a los grupos delincuenciales. ¿Quién responde por las vidas y las pérdidas materiales? Hay conclusiones que saltan a la vista. La cuarta transformación no está ganando la guerra contra el narcotráfico, está perdiendo. Reacciona mal y tarde. Ejecuta operativos sin una planeación operativa real y sin pensar en las consecuencias, dejando a la población expuesta, vulnerable, con miedo y con peligro. Está demostrando que son incapaces de controlar lo que ellos mismos desatan, generan y provocan. Cada captura importante debería significar seguridad, avance, crecimiento en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, hoy parece que significa miedo, que se vuelve sinónimo de descontrol, de caos, de pánico y de muertes. La gente ya sabe lo que viene: incendios, bloqueos, balaceras y muertes. Un patrón que está quedando claro, que ya es predecible, y aún así no se hace nada para cambiarlo. El Culiacanazo fue la señal más clara de un gobierno que se quiebra cuando lo presionan. Se capturó a un objetivo, pero horas más tarde, después se tuvo que soltar, porque no fueron capaces de detener al narcotráfico en el país, porque las Fuerzas Armadas dirigidas con la estrategia del gobierno federal no fueron capaces, por la mala gestión de las cúpulas del poder, para poder limitar a los grupos delincuenciales. Lo que pasó ese día demostró un Estado que perdió, y lo hizo frente a todo el país. Estos hechos, tras la caída del Mencho y la captura del jardinero, confirman que el problema va creciendo, está trascendiendo los tiempos, y que el gobierno federal no ha aprendido nada de cómo gestionar este tipo de situaciones tan necesarias de manejar. Repiten un mismo esquema y obtienen un mismo resultado: violencia descontrolada y ciudadanos abandonados. Esto no es un tema de seguridad, es un gobierno que no puede garantizar el bienestar de sus gobernados, que ha crecido tanto en sus cárteles que ahora es incapaz de controlar el territorio y proteger a su gente. Un gobierno que falló en uno de sus principales deberes constitucionales: salvaguardar la integridad y la seguridad de las y los mexicanos. Y ante estos hechos, ante estas realidades, aunque se intente esconder y se intente decir que así no son las cosas, aunque el discurso político del poder federal sea distinto, no se puede ocultar que la realidad es una: las y los mexicanos no saben qué seguridad pueden llegar a tener cuando se realiza un operativo. Y esto se contrasta hoy más con lo que sucedió en Chihuahua, porque allá donde sucedió el operativo sí se gestionaron de manera adecuada las medidas de prevención para desarmar uno de los narcolaboratorios más grandes en el último siglo. Y se ha demostrado que una entidad federativa con recursos más limitados fue capaz de hacer lo que el gobierno federal no ha podido. Y eso es lo que enoja al Senado, y eso es lo que enoja al gobierno federal, y por eso atacan, critican e intentan minimizar los logros de Maru Campos. No se vayan, regresamos en unos cuantos minutos aquí en su programa favorito, La Voz Incómoda. Muy buenos días, tardes y noches, y estamos en el último segmento del capítulo de hoy, 28 de abril, aquí en su programa favorito, El Burrito Fronterizo, La Voz Incómoda, donde no nos cansamos de repetir que los datos duros, que la información, que el derecho de los mexicanos a conocer lo que está sucediendo en México es lo más importante que debemos preservar, y la obligación constitucional de las y los mexicanos está en difundir
en dar a conocer, en compartir la información, para apoyar a que aquellos que no tienen el tiempo para leer los periódicos, para saber lo que pasa a nivel internacional, sí puedan enterarse mientras van en el auto, mientras están haciendo el aseo de la casa, mientras están haciendo el desayuno, la comida o la cena, de qué es lo que está sucediendo con el país. Que un México en donde los mexicanos no sepan lo que está sucediendo es un México peligroso, es un México donde se sufre, donde se llora y donde seguramente se sangra. Y aquí en La Voz Incómoda lo que queremos es precisamente romper con este paradigma. El paradigma de un mexicano apolítico. Y comenzar con la idea de que aquí en nuestro hermoso estado de Chihuahua y en cada una de las entidades federativas de México se debe preservar y salvaguardar que cada uno de los mexicanos sepa acerca de lo que está sucediendo. Y por eso el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este personaje que no deja de repetirse, que no deja de aparecer. Ya fue sancionada, ya fue lacerada, ya se demostró que está rompiendo la ley electoral. Andrea Chávez, que llega como una aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua, pero no lo hace sola, llega siguiendo órdenes de toda una red de corrupción y crimen, con intereses muy claros y con una ambición que apunta a tomar el control del Estado para darle entrada a la barredora. Sus negocios que pretenden aparentar ser lícitos, cuando todos sabemos que ese dinero tiene un origen bastante sucio. Al amparo de las cúpulas de la 4T, genera raíz de dinero, de poder y de estructuras que ya operan en otras partes del país. Para Andrea Chávez es imposible ocultar que su entorno político está ligado a la barredora, un grupo con operaciones criminales y con presencia de redes de negocios que incluyen casinos, una cantidad de casinos extraordinaria. El cierre del sexenio pasado, López Obrador dejó al descubierto cómo funciona este modelo. Se autorizaron 20 casinos a una empresa vinculada, con operadores que compartieron permisos con la familia Bermúdez. La misma estructura que ha sido señalada por su relación con este grupo criminal. Negocios millonarios que no nacen de la nada. Hoy, Chihuahua está en la mira de la barredora con Andrea Chávez como la puerta de entrada. Un grupo criminal que tiene a su personaje favorito, que tiene sus ideales claros y que está preparado para ingresar al Estado apenas se le abra la puerta electoral. Su aspiración para Andrea no es política, es meter un esquema definido, claro y evidente al estado de Chihuahua. La por muchos llamada traicionera, Andrea Chávez está operando por intereses, pero no por los intereses de Chihuahua, pues como se demostró hace algunos días con los videos que se filtraron de ella, siendo despectiva de la gente de Chihuahua, eso no está en sus intereses principales, porque como ella dice de forma despectiva, los chihuahuitas no parecen importarle mucho. Sin embargo, apuesta por intereses que no tienen que ver con la gente, abriendo la puerta a redes que han hecho del poder un negocio y del crimen una herramienta. De esta manera, no podemos tener duda de que en la agenda pública hay ambición personal y de quienes la impulsan. No hay un proyecto de gobierno, hay un intento de apropiarse del Estado con respaldo de estructuras que operan en la sombra. Y nos hace preguntarnos, ¿cómo sería un Estado gobernado por ella? ¿Cómo sería un Estado bajo su mandato? Un Estado de Chihuahua que acaba de pasar de uno de los golpes más duros al crimen organizado que pudieron dar con la actual gobernadora Maru Campos. Tendría un cambio de 180 grados en retroceso en la lucha contra el crimen organizado si tuviéramos un personaje de tan dudosa procedencia como Andrea Chávez en las urnas, siendo ganadora en las siguientes elecciones. Por eso es la importancia de subrayar y remarcar lo que está sucediendo hoy en México. No podemos olvidar que hay 20 casinos y una red ligada a los Bermúdez.
con autorizaciones federales en el último tramo del sexenio pasado. Empresas con vehículos compartidos con operadores de la familia. Uso de un mismo permiso para múltiples casas de apuesta. Una red de negocios que crece bajo cobertura legal, generando una estructura que mezcla poder político y dinero. El negocio de los casinos operando con el respaldo ilegítimo del poder. Dinero que ingresa de forma sucia en la campaña de Andrea Chávez. Ya hay señalamientos sobre financiamiento irregular, posible vínculo con recursos de la barredora, una relación política con el entorno de Adán Augusto y la ruta del dinero que todavía hoy no es posible aclarar porque no se han enfocado en aclararla, porque a esta candidata no parece interesarle la transparencia, la rendición de cuentas y la verdadera intención de asegurar que se transparente cómo manejan su dinero, qué recursos utilizan y de qué manera lo mueven. Una cantidad de denuncias que apuntan a una estructura más amplia, con un origen del dinero con el que Andrea Chávez ha operado su campaña, que levanta, sin lugar a dudas, todas las alertas. Una red política y criminal que busca expandirse y utilizar a Andrea Chávez como un medio para ello. Vínculos con el entorno de Adán Augusto, señalamientos de relación con la barredora, estructura que combina poder político y operación criminal, un modelo listo para replicarse en todos los estados de la República. Chihuahua es solamente el objetivo inmediato, el primer paso. Si Andrea Chávez tiene su cometido, habremos demostrado que los demás estados también son presa o pueden serlo de esta estrategia. Se busca secuestrar a Chihuahua para imponer una red ilícita de negocios. Y aquí surgen las siguientes dudas. ¿Quién está detrás del dinero que impulsa a Andrea Chávez si no son estos grupos? ¿Por qué aparecen vínculos con la barredora en su entorno político? ¿Qué papel juega la red de casinos en todo este esquema? ¿Se intenta replicar este modelo en Chihuahua? ¿Y quién va a frenar la entrada de estos intereses al Estado? De lo anterior se puede concluir que Andrea Chávez representa un intento de llegada de un modelo de negocio corrupto e ilegal, con dinero de origen cuestionado, permisos desde el poder y estructuras que mezclan la política con intereses criminales como si fueran uno, y que no parece interesarse en dar explicaciones, ni siquiera en dar excusas. Los 20 casinos no son la prueba de cómo se construyen negocios al amparo del gobierno, con permisos, con conexiones y expansiones. Así funciona. Y ese mismo esquema es el que ahora apunta peligrosamente a Chihuahua. La traicionera Andrea Chávez, como muchos dicen, no está defendiendo al Estado, está jugando para otros intereses, intereses turbios. Está por un modelo que pone al dinero por encima de la ley y a las redes por encima de la gente. El dinero que rodea su proyecto es dinero sucio. Los señalamientos son graves y no han sido respondidos. La red que la respalda tiene antecedentes y vínculos con el crimen organizado. No es discurso, es una estructura que busca poder para operar con protección. De imponerse este modelo en Chihuahua, el Estado y la seguridad de los chihuahuenses quedarían comprometidos. Cuando el crimen se mezcla con la política, termina mandando. Y eso es exactamente lo que representa a Andrea Chávez. Y ahí es donde nosotros como chihuahuenses, como mexicanas y mexicanos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos solamente quedarnos viendo, permitirlo. Ya nos demostró que la ley no le interesa, porque si la ley le importara, entonces no rompería la ley electoral y esperaría para dejar de hacer actos anticipados de campaña, pero no, a pesar de las sanciones, a pesar de las multas, a pesar de los apercibimientos, a pesar de las indicaciones de retirar su imagen pública, de promocionarse con dinero público del gobierno, a pesar de todo eso, Andrea Chávez mantiene una línea directa de necedad en donde hace campaña como solo ella quiere, sin importarle si la ley electoral está de acuerdo o si el Instituto de Elecciones del Estado, o si el Instituto Electoral del Estado aprueba y consiente la legalidad y legitimidad de sus actos. Eso
a ella no le interesa. Lo que a ella le interesa es la reunión de votos, la reunión de una imagen política, pero con los vínculos con Adán Augusto, con la Barredora, esta nueva red de 20 casinos que sale a la luz, financiando muy posiblemente la mayoría de los actos anticipados de campaña que Andrea Chávez está haciendo, ahí nos damos cuenta de cómo van los intereses, ahí nos damos cuenta de qué está sucediendo y a quién verdaderamente le será leal a Andrea Chávez si llegase a quedar en el poder. Por eso es tan importante que las y los chihuahuenses se informen, que se busque, que se lea, que las y los mexicanos se empeñen en difundir la información, para no permitir que personajes políticos que están rompiendo la ley electoral puedan seguir avanzando, que aquellos que tienen vínculos posibles con organizaciones criminales puedan seguir avanzando, porque solamente así, con conocimiento, conciencia, razón y reflexión, podremos hacer un cambio para el día de mañana. Como siempre, esto es La Voz Incómoda. No nos molesta, no nos incomoda incomodar y molestar. Lo que nos molestará será cuando el silencio de las y los mexicanos permita que más personajes de este estilo sigan llegando al poder, a acumular el poder. Esto es La Voz Incómoda, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el capítulo de mañana.